Enlace informativo TN5HRN. Bueno, el secretario de Salud, el doctor José Manuel Mateo, ha dicho en las últimas horas que enviaría al Congreso Nacional una propuesta de ley para que el uso de la mascarilla no sea obligatoria. Hay que recordar que el diputado Obed López del Partido Libre en su momento también presentó iniciativa de ley para eliminar el uso obligatorio en espacios cerrados de la mascarilla. Recuerde que es utilizada en el país como medida de prevención ante la COVID-19, que dejó mucha muerte y muchos enfermos en el territorio hondureño. Pero ¿cómo avanzaría esto? Saludo a mis compañeros Eduardo Guillén y Yari Barahona en la cabina de HRN esta mañana. Esperemos entonces que se tome en consideración en el legislativo. Mientras tanto, Yari y Eduardo, en la universidad, la propuesta es ya eliminar el uso de la mascarilla de manera obligatoria. Buenos días. Buenos días, Ramón, y buenos días al auditorio y televidentes de La Voz de Honduras y por supuesto de TN5 Matutino. Y sin duda alguna, solo estamos esperando el pitazo del Congreso Nacional, porque ya el cuerpo establecido de epidemiólogos de la Secretaría de Salud han dado ya el visto bueno para que se suspendan estas medidas del uso obligatorio de la mascarilla. Ya prácticamente a cumplir 3 años de la pandemia, Eduardo, son muy pocos los hondureños, y hay que reconocerlo, en diferentes espacios o lugares donde ya utilizan la mascarilla. Es correcto, Yari, esta determinación también, como lo apuntaba el compañero Ramón Matute, lo han dicho epidemiólogos, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Siempre hay que tomar en consideración algunas recomendaciones, pero esto, dada la incidencia de bajos casos de COVID-19, pues ya están recomendando los expertos esta determinación, que sea pues de uso cotidiano, pero sí las personas lo ameritan, no que sea una imposición, no una obligación. Bueno, vamos a consultarle a la doctora Roxana Araujo, epidemióloga, exsecretaria en los despachos de salud, y quien fue la primera, y recuerdo yo, doctora, si no me falta la memoria, un 28 de febrero del 2020, usted avisoraba que era inminente la llegada del coronavirus, y era entonces el 11 de marzo que mediante el comité de emergencia se confirmaba el primer caso del COVID-19, una persona de 42 años del sexo femenino que llegaba de Europa, la persona que trajo el primer caso de coronavirus a nuestro país, y que sin duda alguna nos demostró que no estábamos preparados para manejar esta pandemia. Hoy, ya 18 de febrero del 2023, a criterio de usted, aparte también de lo que ha dicho ya la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ya se debe de quitar el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados, ¿cuál es el criterio que manejan o las proyecciones de los epidemiólogos? Buenos días. Sí, muy buenos días, licenciada Yari Barahona y licenciado Edgardo Guillén. Así como usted lo ha manifestado, ya estamos pues a pocos días de cumplir 3 años de esta pandemia, cuando se confirmaba la llegada del primer caso en nuestro país, y que en aquel momento, en febrero del 2020, pensábamos que estábamos lejos de tener estos casos de COVID. Cuando mirábamos en Europa, mirábamos lo que sucedió en China. Sin embargo, pues sucedió rápidamente. Con este uso de la mascarilla, podríamos decir que ha sido de los mecanismos de bioseguridad más exitosos, por decirlo así, junto con el lavado de manos, que nos ha protegido del contagio del virus en muchas ocasiones. Sin embargo, como este fue un decreto de ley que se emitió el 21 de marzo del 2020 y que fue efectivo en mayo del mismo año, pues nos hizo usar la mascarilla de manera obligatoria, ya que mirábamos que mucha de la población todavía viendo lo que sucedía en Europa, lo que sucedía en otros países, no usaba medidas de bioseguridad de manera individual, sino o de manera voluntaria, por decirlo así, sino que tenía que ser de carácter obligatorio. Nosotros decíamos allá por el mes de noviembre del año pasado que todavía no era el momento de suspender las mascarillas, porque venían las fiestas de graduación, venían fiestas de Año Nuevo, de Navidad y de Año Nuevo. Entonces, y que estábamos a las puertas de una nueva variante de Omicron, y que había que ver 2 semanas después de enero cuál era la incidencia de casos para poder determinar eso. Y vimos que durante el mes de enero pues se cuantificaron aproximadamente unos 1,000 casos, lamentablemente 13 fallecimientos,
pero que la incidencia de alguna forma ha disminuido sustancialmente, sobre todo la de los ingresos a hospitales, que esto es lo que nos pone como el semáforo en rojo para poder determinar si tenemos una alta o una baja incidencia. Porque el subregistro de casos existe. Recordemos que de repente estos 1,000 casos son las personas que hicieron pruebas en el sistema público de salud. Sin embargo, sabemos que hubo una gran cantidad de personas que se contagiaron, pero que ni siquiera fueron a ningún sistema, ni al sistema privado de salud ni al sistema público, y que quedaron como un subregistro. Pero la característica de esa nueva variante de Omicron es que su sintomatología es muy parecida a la de un resfriado y que no pasa de síntomas de leve a moderado. Y eso de alguna forma pues nos tiene, entre comillas, con una baja incidencia. Y consideramos pues que ya en este mes de febrero que hemos visto el comportamiento, pues se pueda considerar de quitar definitivamente el uso de la mascarilla de manera obligatoria. Y ya va a ser un cuidado personal el que podamos tener. Estos 3 años nos tiene que haber educado, nos tiene que haber dejado una lección de vida y cuidarnos nosotros mismos de manera personal. Es decir, doctora, que esto ya queda a criterio de cada quien en cómo se debe de cuidar y las medidas que deberá de seguir, porque aquí, mire, aquí no nos vamos a engañar. Usted va a los supermercados, usted va a los mercados, usted va a los centros comerciales, va a los restaurantes, y de eso póngale aquí un 20% tal vez usa la mascarilla, y ahí nadie anda con mascarilla, y mucho menos en el sector transporte. Mire, la mascarilla, la población debe, así, de manera voluntaria, prácticamente el 80% se la quitó ya desde hace un año. Eso no lo vamos a obviar, y lo podíamos ver nosotros, sobre todo en aquellos municipios cercanos al Distrito Central, donde hay turismo. Usted podría ver y las personas andan sin mascarilla. En la zona sur, prácticamente en lo que es Choluteca y Valle, muchas de las personas usted podía salir y ver que no usaban la mascarilla. El problema se daba más que todo en estas ciudades de mayor concentración poblacional. Hablemos de lo que es el Distrito Central y lo que es la ciudad de San Pedro Sula, donde por el alta concentración poblacional pues se da también un alto número de casos de personas afectadas por la variante de la COVID-19. Sin embargo, si hablamos de tasas, probablemente no sean estas ciudades con la mayor incidencia de casos por tasa de incidencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista epidemiológico. Pero ya con todo esto que hemos platicado y todo lo que hemos vivido de la COVID-19, y mirando que hubieron medidas de bioseguridad exitosas, como el uso de la mascarilla, como el lavado de manos con el jabón o la desinfección de alcohol gel, pues esas van a quedar ya de manera individualizada. Es decir, si usted se quiere cuidar, usted la va a seguir usando. Eso va a ser como en Japón, el mismo China, que empezaron a usar la mascarilla personas sanas para no contagiarse con personas que andaban infectadas con cualquier virus respiratorio. Bien, le agradecemos mucho esta mañana con nosotros en el enlace informativo de TN5 Matutino y HRN, La Voz de Honduras, la doctora Roxana Araujo, quien estuvo también al cargo cuando se informaban los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, y como dice la doctora, quedará a criterio entonces de cada persona las medidas de bioseguridad que deberán de cumplir. A criterio de los epidemiólogos, por la baja incidencia, ya es conveniente que el tema legislativo, el Congreso Nacional, tome en cuenta las consideraciones que ha tomado el sistema de epidemiología de la Secretaría de Salud para quitar el uso obligatorio de la mascarilla, porque si bien es cierto, aquí nadie la utiliza, el 80% de la ciudadanía hondureña no lo utiliza. Así no nos vamos a engañar. Solo un último agregado, que por la posición de garante que tiene, por ejemplo, el profesional médico, los profesionales de la ciencia de la salud, ellos creo que en algunas áreas sí estarían en la obligación de hacer uso de la mascarilla. También estos espacios son para concientizar a la población. Si usted se siente enfermo, tiene alguna enfermedad respiratoria, por favor, utilícela, porque este es un medio de prevención, de una medida de bioseguridad
y así pues usted evitará que otras personas se contagien. Únicamente yo indicaría que en estos casos fuera necesario el uso de la mascarilla cuando uno se siente enfermo, ¿verdad? Sí, ya lo han dicho los expertos, en qué momentos tendremos que utilizar la mascarilla, Ramón, y usted recordará que para esos mediados de noviembre del año pasado se había filtrado un comunicado donde ya estaba el visto bueno por parte de la Secretaría de Salud para que se eliminara la mascarilla, pero producto de las recomendaciones que daban los epidemiólogos por el tema de las fiestas, las graduaciones, es que recularon, como decimos popularmente. Ahora entonces quedará en manos de la agenda legislativa, sí, le dan el visto bueno para derogar el PCM y que ya la gente tome las medidas como considere. Cada quien tendrá que cuidarse y como dijo la doctora Roxana Araujo, en 3 años tuvimos que haber aprendido algo. Así es, Yari. Rápidamente, Daniela Mejía platica con la congresista Johanna Bermúdez sobre este tema. Daniela, con usted, buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Matute, compañeros de HRN y nuestros televidentes en sintonía. Me encuentro ya en compañía en esta mañana con la doctora Johanna Bermúdez, a quien vamos a consultar lo que ustedes ya anteriormente nos han mencionado en torno, ¿verdad?, a la baja incidencia que hay en torno a los casos de COVID-19. Por esto, muchas entidades han determinado, ¿verdad?, es petición que lanzó el ministro de Salud hacia el Congreso Nacional para derogar esta ley para no usar mascarillas, el no uso de mascarillas obligatorio. Bueno, tenemos que tener algunos puntos importantes. Primero, la OMS todavía sostiene que estamos en época de pandemia, por lo tanto, siempre ha sido imperativo seguir cuidándonos, especialmente aquí a población de alto riesgo. No hay duda que estamos llegando a la parte más baja de incidencia en los últimos 3 años que hemos estado en pandemia y efectivamente hay que hacer algunos cambios que contribuyan siempre a proteger a nuestra población. En lo particular consideraría yo que en este momento la Secretaría de Salud debe todavía fortalecer la estrategia de la campaña de vacunación, puesto que apenas hemos llegado al 75% con las 3 dosis y apenas el 33% con la 4ª dosis, y la población de 0 a 12 años, que es cierto, no es la población de riesgo, debe tener una tasa de vacunación extremadamente baja. En conclusión, consideraríamos que lo importante sería reformar la ley para que en lugares públicos se permita andar sin mascarilla. Sin embargo, en lugares de riesgo, como por ejemplo en los hospitales, en las iglesias, en los buses, en lugares que con muy poca ventilación y muy cerrado, se continuará utilizando las mascarillas. Ahora, sí es imperativo que tenemos que tener claro, el virus llegó para quedarse. Tenemos nosotros que cuidarnos, por lo tanto hay que continuar con las medidas de bioseguridad a la población que es de muy alto riesgo. Por ejemplo, nuestras mujeres embarazadas tienen que vacunarse y aún con las 4 vacunas tienen que seguirse cuidando. Pacientes con diabetes mellitus, pacientes con cáncer, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con sobrepeso, aún nuestros jóvenes en los lugares universitarios o en escuelas, si tienen algún factor de riesgo, debe ser una población que se tiene que continuar cuidando. Y la Secretaría de Salud debe implementar una campaña comunicacional de tal manera que todos entendamos quién es una población de riesgo y además seguir incentivando, motivando para que la población hondureña se vaya a vacunar. Doctora, bien, ahora, ¿cómo impactaría en el sistema de salud que se derogue como tal esta ley del no uso de mascarilla en lugares cerrados? Porque nos menciona usted que se debería de seguir implementando como tal el uso de mascarillas en lugares cerrados y ciertas entidades ya lanzaron comunicados, ¿verdad?, donde mencionan que ya no es obligatorio esto como tal. Mire, todavía estamos en pandemia, o sea, tenemos que tener bien claro que todavía estamos en pandemia, que estamos en la meseta de la pandemia, eso sí es cierto, pero todavía tenemos también población de riesgo, por eso que vuelvo a insistir, en este momento no creo que vayamos a derogar la ley, creo que lo que vamos a hacer es hacer una reforma a la ley para que la decisión
de cuidarse, sobre todo aquella población que no tiene factores de riesgo, sea totalmente personal. Sin embargo, insistimos, en la población de riesgo debe ser todavía obligatorio el uso de la mascarilla y en lugares de alta posibilidad de contagio, como por ejemplo en los hospitales. Eso tiene que ser una normativa donde se establezca que en los hospitales, en las iglesias, en lugares con muy poca ventilación, sobre todo aquella población de mayor posibilidad de contagiarse y de contagiar. Entonces sí es importante que debe quedar clara la normativa jurídica cómo va a quedar establecido. E insisto, el Estado debe ser responsable, 1, de garantizar que todos estemos con las 4 dosis de vacuna, 2, tener una campaña de comunicación muy clara donde aquella persona del campo y la ciudad pueda entender en qué momento debe usar la mascarilla y quién es la población de mayor posibilidad de riesgo. A nuestras mujeres embarazadas, por favor, deben cuidarse. A nuestros adultos mayores, pacientes con cáncer, deben cuidarse. Indudablemente a nuestros jóvenes, una vez que regresen de la universidad a la casa, igual deben también implementar alguna medida para no contagiar en la casa a nuestros adultos mayores. Aún estamos en pandemia, por favor váyanse a vacunar para que garanticemos que todos tengamos el sistema inmunológico fuerte y fortalecido y no desarrollemos la forma más grave del COVID-19. Como usted bien lo ha escuchado, hay que tomar con responsabilidad el uso de mascarilla y como tal también tomar la importancia a la vacunación. Agradecemos a la doctora Bermúdez que nos ayudó con este contacto. Ahora bien, regresamos con ustedes a estudios principales si no hay más consultas en estudio. Bien, gracias. ¿Algún comentario, Yari y Eduardo? Ramón, ¿le parece a usted una novedad esta información? Porque como decíamos, Yari, muchas personas no utilizan ya mascarilla, así que creo que esto no pasa por ser una novedad. ¿Usted qué opina, Ramón? No, yo creo que, miren, como decía Yari, si ahora irrespetan, ahora la gente anda sin mascarilla en la calle. Van a lugares cerrados sin mascarilla, restaurantes sin mascarilla, cines sin mascarilla, estadios sin mascarilla, todo, estancos, cantinas sin mascarilla, en el mercado sin mascarilla, en la calle, los buses, los taxis. Yo creo que, como dijo Yari Barahona, esto queda a consideración de cada hondureño, de cada persona. Si quiere seguirse cuidando de la pandemia, bueno, que siga utilizando su mascarilla. Si cree que ya está inmune, es problema de ellos. Así que gracias, compañeros. Gracias, Yari. Eduardo.